oyes, Risco. Respecto de la prohibición del nepotismo electoral, serán aplicables a partir de los procesos electorales, tanto federales como locales. Porque eso es lo que están haciendo, pagar favores, hacer que sus aliados puedan ir a participar en el próximo proceso electoral. Y mi posición sigue siendo pues que debería aprobarse para el 2027. Sí, pues va a quedar en la Constitución. No es al 2027, es al 2030. Y bueno, para el 27 pues esperemos que al menos el partido político del que yo provengo pues no ponga ningún familiar. Bueno, escuchábamos parte de la discusión y por supuesto le identificó las palabras de la presidenta esta mañana en la conferencia matutina alrededor de lo que fue la discusión en el Senado de la República y la aprobación en lo general y en lo particular de la reforma, específicamente en el tema del nepotismo y la reelección, que estaba planteada a partir de 2027 y que entra en vigor hasta 2030. Y me da mucho gusto que esta tarde me acompañe aquí en el estudio Saúl Monreal, él es senador morenista. ¿Cómo estás, senador? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues aquí estamos con mucha actividad legislativa. Vengo del Senado, ahorita me regreso para allá. Tenemos discusión y aprobación de varias iniciativas de reformas de ley y también reformas constitucionales. ¿Andan en friega? Andamos en friega. Y particularmente, bueno, pues salió tu nombre en varios de los diarios de circulación nacional el día de hoy porque, bueno, escuchábamos también la voz del propio Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado, reconociendo que la modificación para que entrara en vigor hasta 2030 en lugar de 2027 esta prohibición del nepotismo había sido de acuerdo pues a un acuerdo dentro del bloque oficialista para lo que él llamó mantener la unidad. Cuéntanos un poco, Saúl, antes de entrar en tu caso, ¿cómo fue este acuerdo? ¿Qué fue lo que se habló? ¿Qué fue lo que se discutió? ¿Cómo se llegó a que se pasara al 2030 en lugar de 2027 como lo quería la presidenta? Mira, yo debo de reconocer primero los síntomas y sobre todo las iniciativas de nuestro coordinador, presidente de la mesa directiva, en la unidad. Nos ha pasado, nosotros somos un grupo parlamentario muy diverso, plural, sí. E incluso recordarás tú en el tema de la Comisión de Derechos Humanos, había senadores que apoyaban una propuesta, había otros que a otra propuesta, y al último, como buen grupo parlamentario, se decidió por la propuesta de Rosario Piedra. Ese fue un ejemplo, se privilegió la unidad y en este caso se privilegió la unidad no nada más del grupo parlamentario, de los aliados, como en todo se consensa. Yo recordarás que en las primeras de cuando nos llega la iniciativa de la presidenta de la República, fui de los primeros que manifesté a favor de estas iniciativas. Siempre estaré apoyando a nuestra presidenta de la República, así lo haré y así es. En este caso de la modificación al 2030 era una inquietud de varios senadores, incluso del Verde y de otros partidos, donde se privilegió que fuera la unidad y fuera el consenso de la mayoría de los senadores. Entonces, digamos, aprobabas, escuchamos también, y por acá lo podemos, ahorita lo compartimos, esta presentación del dictamen con reforma en materia de nepotismo y no reelección, tus palabras dentro de la página del Senado de Morena, en donde decías, apoyamos la propuesta de la presidenta. La apoyabas incluso cuando, digamos, significaba, si hubiera sido aprobada para 2027, que no podrías participar para la gubernatura del Estado. Y he estado siempre consciente, mira, yo lo que debo de decirte, el tema de nepotismo, su espíritu de esta reforma no está mal, porque hay, incluso últimamente salió mi nombre, porque me decían, oye, ¿te sientes aludido? Oye, ¿es con dedicatoria? No, no es con dedicatoria, ni me siento aludido. El espíritu de esta reforma constitucional es muy buena. ¿Por qué? Porque hay gobernadores o hay presidentes municipales que deciden dejar o de alguna manera proponer a su esposa, a sus hijos, a sus parientes. A mí en mi caso no me han dado. Somos una familia política. Javier, tú lo sabes, como familias, hay familias de doctores.
Y es como si dijeras, no, es que tú ya no puedes, por ejemplo, tu tío es doctor, tu mamá es doctora, tu hermano, no, tú ya no puedes ser doctor porque ya hay muchos doctores. Nosotros somos, así yo lo considero, una familia política, pero además a mí nadie me ha dado mis espacios. Todavía en el Senado logré la mejor y mayor votación en la historia de Zacatecas. Y no es por ser Monreal. ¿No te parece, tengo un trabajo acreditado. ¿No te parece que ese argumento pues prácticamente cabe en cualquiera que podría decir, por ejemplo, en el caso de Ruth González Silva, senadora por el Verde, esposa del hoy gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, que pueda participar en la próxima elección? También Ruth González puede decir como, no, a mí no me están regalando nada, es por mi capacidad. O el propio Félix Salgado Macedonio, que busca la oportunidad también para llegar a la gubernatura, etcétera. Caray, no es el mismo argumento el tema de decir, oye, es por mi capacidad, no porque mi hermano está gobernando. Digo, de entrada, Saúl, por supuesto, el ánimo incluso de la presidenta, y habría que ir más allá, porque el tema del nepotismo es mucho más profundo, no solamente en temas de cargos de elección popular, sino también en las estructuras de poder en este país. Pero específicamente en el tema de las elecciones de 2027, la presidenta fue muy clara. Escuchémosla otra vez. Entiendo que tomaron la decisión de llevarla al 2030. No es al 2027, es al 2030, pero finalmente queda en la Constitución que a partir del 2030 ya no hay reelección y no puede haber familiares que hereden los cargos. Incluso dijo, pues el que lo acepte en 2027, pues se va a ver mal. Si te pide la presidenta no participar en la gubernatura, ¿te harías a un lado, senador? Mira, vamos a esperar primero, porque incluso todavía ni termina el proceso legislativo. Va a la Cámara de Diputados, vamos a ver cómo se da, a ver cómo se trabaja. Pero donde ahí está tu hermano también. Donde está Ricardo. Pero digo, no se me va la vida, lo he dicho, lo dije desde su momento, porque esa es la cuarta transformación. Y yo decidí, no es un proyecto personalísimo, es un proyecto de nación. Esto de nepotismo, a ver, se va a aplicar al 2030. Fíjate, yo, por ejemplo, soy senador, mi término del periodo de senador es en el 2030. Esta ley, a lo mejor a mí me perjudicaría porque ya no me puedo reelegir. Pero mi vocación, la única herencia que yo he tenido de mis padres es el trabajo y la vocación de servicio. Y esa voy a seguir trabajando. Ahorita desde el Senado veo, hay mucha tarea, hay mucho que hacer legislativo. Por eso la vida no se me va. O sea, estoy muy tranquilo, Javier, y la verdad por eso estoy aquí, estoy informándole a la gente. Tengo una trayectoria de 27 años desde joven. Participé en política, en algunas incluso, fíjate, he perdido, Bueno, yo no le llamo derrotas, a lo mejor experiencias. Cuando fui candidato a presidente municipal, cuando fui candidato a diputado federal en 2 ocasiones. Digo, el pueblo de alguna manera, el pueblo es sabio, el pueblo de Zacatecas está informado. Y yo te debo de decir, hemos estado trabajando, ahí está mi expediente político. Y ahí está mi trabajo que he desempeñado. Palabras del día de ayer, estamos hablando con el senador morenista Saúl Monreal, quien también ya levantó la mano, dices, para la gubernatura. Mira, decía, sí levantas la mano. Decía Reyes Heroles, el que respira, aspira, y el que no aspira, expira. A mí me preguntan, oye, ¿tú aspiras? Pues, ¿quién no aspira a gobernar su estado? Yo me he preparado, estoy trabajando para ello. Y bueno, pues no llevo prisa, vamos a esperar a que se lleve el proceso legislativo, pero por supuesto que sí hay una aspiración. Esta reforma que plantea la prohibición de la reelección y el combate al nepotismo electoral es una respuesta contundente a las demandas del pueblo de México. Es nuestra responsabilidad como representantes populares aprobar esta iniciativa que garantiza que los cargos públicos sean ocupados por quienes realmente estén comprometidos con el bienestar de nuestro país. La alternancia y la renovación son esenciales para evitar la concentración del poder y para mantener un gobierno cercano a la gente, libre de intereses personales. ¿Esto cuándo lo pronunciaste? Ahora en el dictamen, por eso te lo he dicho y yo trato de ser congruente, porque yo digo, no tengo problema. A lo mejor en esta ocasión está mi hermano que es gobernador, pero a lo mejor ya no va a estar. Y yo voy a seguir
en tareas políticas. Porque aparte creo que dan 3 años, ¿no? Me Sí, parece que queda 3 esta años. ley diciendo como que no hayan participado en la política Sí. de manera directa 3 años. Sí, sí, Entonces, por eso en esta congruencia lo que tú dices es, pues igual y me espero esos 3 años. digo, lo digo y te lo reitero, no se me va la vida. Trato de ser congruente en mi vida política y trato de decir, aquí estoy, me he preparado, me estoy preparando, incluso en el Senado estoy preparándome. Por primera vez soy legislador federal, y lo estoy disfrutando. Más adelante, todavía el 2027 vamos a ver. Sí tengo una aspiración clara, sí estoy y me estoy preparando para ello. No quiero ser un político de ocasión. Pero no sino le quieres dar, por ejemplo, esa buena noticia a la presidenta, de decir, querías que entrara en 2027, ¿qué cree, presidenta? Yo lo asumo, presidenta. Digo, vamos a esperar. Mira, yo siempre he sido, incluso tú has visto mi participación, he defendido a la Cuarta Mira, Transformación. Vamos a una pausa, seguimos con esta respuesta y regresamos con Saúl Monreal. Con 24 minutos, gracias a toda la gente que nos escribe, varios por acá a través de redes sociales, y estamos hablando con el senador morenista Saúl Monreal, quien, como tú dices, senador, bueno, pues como todo buen político se aspira y punto, y dice apenas vamos en 2025. Pensábamos, porque este programa es un programa que escucha la presidenta Claudia Sheinbaum, que le ibas a dar una buena noticia de una vez, pero dices hay que esperar. Vamos a esperar, mira, primero que termine el proceso legislativo. Hoy ya está en Cámara de Diputados, probablemente la semana que entra pasa o no, y luego los congresos locales, y ya vamos a ver. Pero mira, lo importante que se dio un paso importante en materia de no reelección y de nepotismo. Aparentemente es hasta el 230, pero es el otro proceso electoral federal, y ahí es donde ya se va a aplicar esta reforma constitucional. ¿Qué pensarías, senador, si tu contrincante en Zacatecas fuera el hermano del gobernador? Mira, el pueblo de Zacatecas es sabio y también lo distingue y lo sabe. Fíjate, ha sido muy particular en mi caso. Yo contendía la presidencia municipal y David era el candidato a gobernador. Está muy acreditada mi participación y mi trabajo en Zacatecas. Tan es así que hay un trabajo de años, y más allá de Monreal, más allá del apellido, hay un reconocimiento. Me he preparado para ello, para decir Saúl, y ahí está, hemos sido respetuosos. Incluso fíjate, yo fui diputado local y a veces me decían, oiga, sí, pero sus hermanos, no, pues dígale a él. A mí cuestióneme lo mío, lo que yo empecé a trabajar, eso siempre he tratado. Ha sido el debate constante, porque, te lo digo, somos una familia política. Imagínate, somos 14 hermanos, ¿Y todos políticos? Y todos, mi papá nos dejó esa herencia, esa vocación de servicio. Sí. Nos gusta a todos, somos una familia política, pero en mi caso siempre voy a procurar trabajar y ser congruente. Pero algo, me quedo con el tema de la congruencia y me quedo también con después de leer tus palabras justamente en el Senado, contra tu postura en contra del nepotismo, senador. Sí, y mira, por Sí. eso yo insisto, fíjate, yo insisto en que el espíritu de esta reforma no está mal, está muy bien, porque incluso no nada más se da en Morena, se da en otros partidos políticos. Entonces, ¿estás a favor del espíritu? Sí, por ¿Estás supuesto. a favor de la iniciativa? Por supuesto. De lo planteado por la presidenta. Cuando llegó la iniciativa fui de los primeros que dije, voy a apoyar a la presidenta y apoyo esta reforma. Vamos a guardar el tema de la congruencia entonces. Dices que vamos a esperar, Vamos que a tenemos esperar. que esperar, que apenas va el 25, pero se queda guardada al menos esta entrevista. Por supuesto. Por Y supuesto. te agradecemos siempre que estés y que contestes el teléfono. No, De verdad, siempre, gracias. Siempre que hay algún tema ahí en el Senado, Sí. hablamos directamente con Saúl Monreal, así que te agradecemos el haber estado el día de hoy por acá. Vamos a guardar esto, el tema de la congruencia particularmente, y el tema de decir estoy en contra del nepotismo, pero pues que sea para el 2030, porque igual el 2027 me lo estoy pensando.
Vamos a ver. Gracias. Y aquí vamos a seguir. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos escuchan. Como siempre, a tus órdenes. Gracias, senador, por acompañarnos esta tarde. Es la voz de Saúl Monreal, el senador morenista. Hablábamos justamente, ¿por qué? Pues porque ha estado y se ha publicado su nombre en varias de las notas, en la gran mayoría de las notas de los medios alrededor de esta reforma contra el nepotismo y la reelección. Así que bueno, ahí está. Gracias por sus comentarios a través de Twitter, a través de WhatsApp, también varios. Vamos a lo que sigue.